Padre en Cristo Jesús, te damos gracias por regalarnos esta mañana. Te pedimos que en estos tiempos que estamos viviendo nos revistas de poder, nos fortalezcas con tu espíritu, nos afirmes en tu presencia. Te pido que a cada corazón, Dios, que en esta mañana dispone su tiempo, le bendigas, le animes, le levantes poderosamente, nos llenes de mucha sabiduría porque queremos tomar decisiones que traigan estabilidad, queremos tomar decisiones importantes. Queremos, Dios de los cielos, agradarte con las decisiones que tomamos. Ayúdanos, Dios, a entender tu voluntad, que es buena, perfecta y agradable. Nuestra vida está en tus manos y sabemos, poderoso Dios, que sabes cuidar de nosotros, sabes orientarnos y sabes encaminarnos a toda justicia y a toda verdad. Reconocemos, Dios, que sin ti nada somos y que apartados de ti nada podemos hacer. Y si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y no queremos, Dios de los cielos, ignorar cada mañana que está en ti el poder, que está en ti la gracia, que está en ti el favor y que tú tienes todo lo que nosotros necesitamos, Dios, para encaminarnos en ese mañana, precioso Padre, que tiene grandes propósitos conforme tu corazón. Rendimos nuestro corazón en tu presencia para que siempre sea como tú quieras. Gracias por el día de hoy. Te pido, Dios de los cielos, por cada persona que esté pasando por momentos difíciles de enfermedad. Trae fortaleza, trae entendimiento, trae comprensión, trae sanidad conforme lo que tú quieras hacer en cada proceso. Y te damos gracias, Dios de los cielos, porque tú eres el único que puede sanar, restaurar, edificar, consolar y orientarnos en este día que tú nos regalas. Háblanos al corazón y enséñanos, porque tus palabras son eternas, porque tus palabras son vida, transforman, cambian y generan medicina para nuestro espíritu, para nuestro corazón. Gracias te damos, Dios, por regalarnos un día más en Cristo Jesús. Amén y amén. Les bendigo a todos. Hoy quiero compartir una palabra muy especial. En el libro de Sofonías, vamos a ir a uno de los profetas menores. Dice la palabra del Señor en Sofonías, en el capítulo 3, voy a leer unos versos específicos de este capítulo 3, que es demasiado interesante. Este es un libro que tiene 3 capítulos. 3 capítulos tiene el libro de Sofonías. Sofonías es un profeta que reina en el tiempo de Josías y realmente su libro es muy cortico. Siempre diré que los profetas menores, muchas veces las personas no van a disfrutar de estos libros que son pequeños y que tienen realmente mucho entendimiento, tienen mucha revelación de la personalidad de Dios. Y pues también hay otra gran verdad, y es que los libros de los profetas menores están llenos de palabras de juicio que no gustan tanto escuchar, pero qué rico cuando hacemos el buen ejercicio de pensar, de meditar en cada uno de estos libros que tiene mucho que enseñarnos. Dice la palabra de Dios en Sofonías capítulo 3, y voy a leer diferentes versos. Voy a empezar desde el verso 1, que dice de la siguiente manera: Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió el llamado de atención. No confió en Dios, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces, lobos nocturnos, que no dejan hueso para mañana profundo. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Dios en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a la luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitantes están asoladas, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas, hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerán o me respetarán, ¿verdad? Recibirán el llamado de atención y no será destruida su morada. Según todo aquello por lo cual castigué, mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme,
dice Dios, hasta el día en que me levante para juzgarlos, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, porque el fuego de mi celo será consumida, dice, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Cuando miramos este panorama y cuando vamos al tiempo del profeta Sofonías, que reinaba Josías, Dios a través del profeta Sofonías trae una palabra fuerte, no solamente para los israelitas, sino para todos los vecinos del entorno de Jerusalén, para los de Nínive, para todos aquellos que estaban en el entorno de Israel, venían palabras de juicio. Hay que entender una gran verdad, y es que en la antigüedad, el mundo, aunque es el mismo en tamaño, no podemos ignorar que el mundo en la antigüedad era pequeño desde aquel lugar o desde aquel punto en el que la civilización estaba creciendo. Incluso cuando uno va al Medio Oriente, cuando usted va al Medio Oriente, usted descubre que la ciudad de Jerusalén, la que hoy está allí establecida, era más pequeña, ¿no? Las ciudades antiguas eran más pequeñas, pero realmente los pueblos quedaban de cierta manera muy cercanos. O sea, el mundo en la antigüedad era más cercano porque desde un punto específico empezaba a crecer la población. El mundo de hoy es grande en población, es extenso, es profundo, ¿verdad? Diferentes lenguas y culturas, pero en la antigüedad los pueblos eran más pequeños. Ahora, aquí hay grandes verdades. Cuando Dios traía juicio a nivel mundial, por decirlo de esta manera, entonces todos los pueblos en el entorno de Israel experimentaban juicio y venía Dios a castigar a cada uno de los pueblos con de diferentes formas y maneras, dependiendo lo que cada pueblo había cometido o había hecho. Habían cosas que siempre afectaban a todas las personas en común, ¿verdad? Como siempre digo, hoy estamos en tiempos donde el juicio de Dios viene sobre la tierra y es un juicio que no se va a calmar hasta que Dios realmente lleve a cabo todos los propósitos que quiere cumplir, con un propósito de generar juicio, justicia en medio de un mundo malo y perverso. Y yo insisto en que usted y yo seamos muy conscientes de que lo que estamos viviendo es castigo y juicio de una humanidad que no se viene portando bien. Así como en la antigüedad, siempre digo, los tiempos de Dios se repiten y se repiten, como decía el rey Salomón, no hay nada nuevo. Y el ser humano tiene los malos hábitos de la antigüedad, el ser humano tiene una maldad que crece a través del tiempo, pero repite la historia de nuestros antepasados, y por eso es tan importante leer la Biblia y buscar libros como Sofonías para entender que nuestro presente es similar a la antigüedad. Los tiempos de hoy son similares a la antigüedad. Entonces dice Dios, ciudad rebelde, opresora, no escucha la voz de Dios, no recibe un consejo para corregirse. Esa es la sociedad de hoy. Hoy las personas no quieren escuchar el consejo de Dios para cambiar sus malos hábitos. No quieren escuchar la voz de Dios para arrepentirse, ¿verdad? Pero todo el mundo busca desesperadamente estar bien, que se haga justicia por sus necesidades, que se suplan todas aquellas cosas que queremos que sean suplidas en nuestra vida, ¿verdad? Todo el mundo busca el bien de manera egoísta, todo el mundo busca que sus problemas sean resueltos, pero ¿cuántos buscan sentarse a escuchar la voz de Dios y esa voz de Dios que nos exhorta, que nos llama la atención por las cosas que no venimos haciendo bien? Eso no gusta. Vuelvo otra vez, entonces dice, sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces, lobos nocturnos que no dejan huesos para mañana. O sea, las personas que están en autoridad están dañados, y no solamente desde un punto de vista desde el gobierno o desde las autoridades civiles como en el tiempo de Israel, sino que también los líderes religiosos estaban dañados, ¿no? Estamos en una sociedad igual, donde el daño que estamos experimentando es un daño
que está desde las autoridades civiles. Están dañados, están corrompidos por la maldad y por alejar los corazones de Dios. Está dañado el sistema religioso, están dañados los líderes religiosos por causa de la corrupción, por causa del pecado, de la maldad, pero está dañado el pueblo por no escuchar la voz de Dios. Y aquí quiero poner estas tres partes que incluso si nosotros tomamos esta palabra y miramos nuestro país, estamos en condiciones parecidas. Entonces, el pueblo no quiere escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Pero todo el tiempo busca justicia en medio de un mundo injusto. Y siempre digo, ¿podrá usted encontrar justicia en medio de un mundo injusto? A menos que usted pueda cumplir lo que dijo Jesucristo. Cuando una viuda en oración, en búsqueda profunda, porque fue el mensaje que Cristo nos quiso transmitir, que si una viuda empezó a perseverar y a persistir ante un juez injusto y encontró justicia por esa persistencia, ¿cuánto más Dios no va a querer hacernos justicia o cuánto más Dios no va a querer resolver nuestros problemas si nosotros lo buscamos a Él, si nosotros persistimos en buscar a Dios? Y ahí es donde está la tarea que muchas veces la sociedad no hace. La sociedad no quiere buscar a Dios profundamente, pero sí quiere buscar un sistema para que le haga justicia en medio de tanto daño que tiene la humanidad. Entonces, los príncipes están dañados, los jueces buscan sencillamente sacar sus propios deseos en medio de su autoridad. Los profetas o los que dicen ser líderes espirituales están también contaminados, los sacerdotes contaminando el santuario, falsearon la ley, ¿sí? Cambiaron realmente lo que Dios estableció por lo que les conviene. Entonces, imagínense cómo estaba ese tiempo en el medio del profeta Sofonías. En medio del tiempo del profeta Sofonías estaba dañada toda la estructura de la sociedad. Entonces, dice, sus profetas son livianos. ¿Por qué dice son livianos? Porque los profetas del tiempo de Sofonías no querían exhortar, no querían hablar fuerte, solamente querían hablar las cosas que a la gente les gusta escuchar. Y eso es lo que hoy vemos. Hoy usted prenda la televisión, hoy usted busque en internet, hoy usted busque la cantidad de predicadores que usted se pueda imaginar. Y muchos de los predicadores solamente hablan de cosas que la gente quiere escuchar, ¿sí? De falsas esperanzas, de falsa paz, de falso amor y de un montón de pensamientos que nada tienen que ver con lo que Dios quiere que la gente escuche. Hoy los predicadores no hablan profundamente de la palabra que Cristo empezó a predicar cuando empezó a evangelizar. Arrepentíos, cambien su manera de pensar y vuélvanse a Dios, porque ha llegado el reino de los cielos y se acerca el juicio. Esa no es la palabra. Usted hoy escucha que los predicadores y los líderes se unen y muchas veces dice, oremos por nuestro país, pero oran de maneras equivocadas y no oran con el entendimiento de lo que Dios está generando en medio de nuestro país. Escúchenme todos, estamos en tiempos de juicio. Dios está pasando factura. Dios está enojado con el mundo, está molesto, ¿sí? Y lo mejor que podemos hacer cuando Dios está enojado y molesto es humillarnos, es entrar en una condición de arrepentimiento, es doblegar nuestro orgullo, es humillarnos profundamente delante de Dios. Esa es la tarea que el mundo no quiere hacer, ¿verdad? Y saben, dice, Dios en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a la luz su juicio, que es lo que Dios está haciendo todo el tiempo, está sacando a la luz todo lo que no se hace bien, Dios lo va a sacar a la luz en la vida política, en la vida social, en su casa, en su vida matrimonial, en todas las áreas. Dios está sacando a la luz todo lo que no se está haciendo bien, todo lo está sacando a la luz. Pero miren esto, ¿para qué Dios saca las cosas a la luz? Para que venga arrepentimiento, para que venga un sentimiento que me genera culpabilidad, pero que me lleva a buscar realmente el favor y la misericordia de Dios. Mire lo que dice, hice destruir naciones. Mire lo que está diciendo Dios, hice destruir naciones, sus habitantes están asolados, hice desiertas sus calles. Estamos lejos de la realidad. Salga a la calle y usted va a mirar cómo aún en medio de estos tiempos que estamos viviendo y que hay diferentes tipos de protestas, no podemos negar que se ve soledad en las calles,
que hay lugares por donde usted pasa y genera pánico, porque hay soledad, ¿verdad? Dice, pero ¿por qué hay soledad? Porque el juicio está sobre la tierra y el castigo de Dios está pasando factura, y eso hace parte de lo que vivió el profeta Sofonías en su tiempo, pero que hoy también vivimos cosas muy parecidas. Escuchen esto, dice Dios, hice destruir naciones, habitantes, hice que las calles estuvieran solas, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerán. Miren esta parte tan profunda del verso 7. Dije, ciertamente me temerán. En otras palabras, Dios diciendo, con todas estas cosas que están pasando, me van a respetar y van a entrar como en razón y en conciencia que necesitan experimentar cambios profundos desde lo más profundo de su corazón. Pero miren, ciertamente me respetarán, de seguro que se van a corregir y no serán destruidos por completo, porque Dios siempre con los juicios lo que va es generando experiencias que quebrantan para que yo entre en una condición de cambio. Pero mire lo que dice. Entonces dice, según todo aquello por lo cual yo los castigué, mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. En otras palabras, aún Dios trayendo juicios, las personas no entraron en un profundo arrepentimiento, y por eso aumenta la mortandad y por eso aumenta la crisis, porque Dios tiene que pasar factura de tal manera que mueran muchas personas, que padezcan muchas personas, y más allá de sus emociones y de sus sentimientos encontrados, porque por naturaleza somos muy emocionales cuando empiezan a suceder cosas duras. Dentro de esas cosas duras, cuando llega la muerte, empezamos a volvernos muy emocionales, y más si la muerte empieza a tocar a nuestros familiares, ¿verdad? Nos ponemos muy sensibles, y es natural sentirnos sensibles y es natural conmovernos porque somos emocionales. Pero detengámonos un poco más a leer la Biblia y a entender que lo que estamos viviendo, vuelvo y repito, es fuerte, pero bíblicamente hay experiencias mucho más fuertes que vivieron aquellos tiempos de la antigüedad, y Dios vuelve y repite la historia a los seres humanos. Y yo siempre digo, ¿por qué no aprendemos? ¿Por qué no entendemos que hoy es el tiempo de humillarnos y clamar por misericordia y pedir que sencillamente Dios, en medio de todo lo que está pasando, tenga misericordia de nosotros? ¿Y cuándo se va a calmar el enojo de Dios? Cuando Él quiera. ¿Y cuándo va a cesar la peste? Cuando Dios quiera. Y mientras siga avanzando la peste, y mientras siga avanzando el enojo de Dios, va a arrasar con todo lo que Él quiere que sea derribado en medio del camino. Ahora, Dios, ¿qué es lo que tenemos que aprender en medio de tu enojo? Vuelvo y repito, a humillarnos. Y muchas veces, ¿sabe? A guardar silencio en su presencia y entender que sus juicios son justos. Y repetiré esta palabra, justos, porque lo contrario a esta palabra es lo que todo el mundo siempre está expresando. Ay, me parece injusto lo que está pasando, me parece injusto lo que está sucediendo. Y cada vez que usted dice que me parece injusto lo que está pasando, ignorando que es Dios el que está haciendo justicia, es como si usted le estuviera diciendo a Dios que no es correcto lo que Él está haciendo y que usted es más bueno y es más justo que Dios a la hora de pensar cómo deberían de hacerse las cosas. Así que tengamos muchísimo cuidado, porque a veces en medio de estos tiempos de juicio, usted se pone a abrir la boca de emocional y muchas veces nos metemos en problemas con Dios, porque terminamos siendo piedra de tropiezo de lo que Dios quiere quebrantar en el corazón de una sociedad que constantemente dice, merecemos tiempos mejores, pero Dios dice, no, merecen disciplina, porque han sido rebeldes y porque se ha corrompido todas las esferas de la sociedad a grandes niveles. Sin embargo, aún en medio de todas estas experiencias y de todas estas palabras fuertes que usted encuentra en los profetas menores, usted va avanzando en el libro y usted ve al final, como se dice, al final del camino, usted ve cómo Dios siempre va a intervenir después de que se calma su enojo, a retomar otra vez ese pequeño remanente, aquellos que en medio del desastre quedaron afectados,
heridos, y que Dios vuelve otra vez a renovarlos, a levantarlos, porque aún en medio del enojo y de la ira de Dios, cuando se calma su enojo, Dios viene con misericordia a intervenir sobre esos pequeños y sobre ese pequeño grupo que Él tiene para sanarlos, para ayudarlos, para levantarlos. Y mire lo que dice el verso 17, ¿verdad? Para que usted no piense que todo es tan duro, ¿verdad? Dios está en medio de ti, dice el verso 17. Dios está en medio de ti. En medio de todo lo que está pasando, Dios sigue en medio de nosotros, tranquilo. Y en medio de todo lo duro que va a seguir pasando, Dios está en medio de nosotros. Mire, y es poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti, dice, con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Dice, reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo, ¿verdad? Y acá hago un paréntesis, ¿no? Porque mientras va pasando el tiempo, le ha pasado que pasa el tiempo y las cosas se van volviendo como fastidiosas, y usted como que se va fastidiando de todo lo que va pasando, y mientras más pasa el tiempo, más se va fastidiando usted. Eso hace parte de ese proceso que se vive en medio de los juicios y del enojo de Dios. Dice, por causa del largo tiempo, vuelvo y hago un paréntesis, largo tiempo. Quisiéramos que el tiempo se acortara, ¿verdad? Y Dios en los juicios y en los enojos alarga el tiempo. Entonces aprovechemos el tiempo del juicio, el tiempo de la pandemia, el tiempo de la crisis. Aprendamos a aprovechar este tiempo para meditar y para volver otra vez a esos buenos hábitos que Dios quiere que no perdamos en medio de nuestra vida cotidiana. Escúcheme bien, entonces dice Dios, voy a traer, para aquellos que oprimieron, voy a traer su recompensa. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos los opresores, dice, salvaré a la que cojea, recogeré la descarriada. Y dice, y los pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Es Dios el que puede realmente rescatar al que está descarriado, es Dios el que puede sanar al enfermo, es Dios el que puede ayudar al que está cojeando. De pronto usted hoy se siente que está cojeando, ¿verdad? Que está a punto de caerse y usted dice, Dios mío, te pido que hagas algo ahora porque siento que me voy a caer, ¿verdad? Y también suele pasar que algunos se apartan del camino, algunos se desaniman, como dice la parábola del sembrador. Algunos por las pruebas y las circunstancias difíciles terminan apartándose. Pero ¿quién es el único que puede hacer volver al que se apartó? Dios es el único que puede hacer que el descarriado o el que se apartó regrese otra vez a los caminos. Cuando vienen juicios de Dios, vuelvo y repito, suceden diferentes cosas en las personalidades, en las mentalidades distintas de aquellos que se acercan a tener una relación con Dios. Todos tenemos una personalidad diferente, un carácter distinto, pero en cada personalidad y en cada temperamento Dios sabe cómo tratarnos, Dios sabe cómo obrar en nosotros. Y Dios sabe cómo sanar y cómo reparar los daños causados por estos tiempos difíciles sobre aquellos que son elegidos por Dios para propósitos especiales, porque tarde que temprano Dios sabe poner a cada uno en su lugar. Termino con esto. Meditemos mucho sobre los libros de los profetas menores. No menospreciemos estos libros y por más duro que nos parezcan las palabras de los libros de los profetas menores, leamos y meditemos para que no nos llenemos de falsas esperanzas y de mentiras y de un montón de emociones humanas que no generan verdadero alivio. Lo que genera verdadero alivio son las verdades profundas de Dios, que nos confrontan, que nos renuevan y que nos hacen estar incluso mucho más tranquilos, para que cada una de las cosas que van a seguir pasando no le asusten y usted pueda comprender que hace parte del enojo y de la ira que Dios tiene sobre los habitantes de la tierra. Oremos. Padre, en Cristo Jesús, te pedimos que nos perdones, perdona los pecados de nuestra tierra, perdona los pecados de nuestros padres, perdona nuestros pecados, Dios, como decía en algún momento Nehemías, cuando llegó y miró la ciudad destruida, las puertas derribadas en el suelo, cuando vio que todo Jerusalén estaba destruido, Dios, pedimos que perdones nuestros pecados, que tengas misericordia, que nos mires, Dios de los cielos, con mucha misericordia, pero no podemos
detener tu enojo, no podemos detener tu ira y tu enojo tiene que seguir cumpliendo los propósitos de tu justo corazón y no queremos ser piedra de tropiezo, Dios, a todo aquello que tú haces. Señor, nos humillamos y muchas veces tenemos que aprender a guardar silencio y entender que mientras pasa tu enojo, mientras pasa tu ira, tenemos muchas veces que aprender a inclinarnos delante de ti para decir, Dios, sí, es justo todo lo que está pasando en Colombia, es justo todo lo que está pasando en nuestra tierra, porque no hemos escuchado, porque nos hemos rebelado y porque muchas veces hemos llenado nuestro corazón de vanidades y de una vida confiada en nuestras propias opiniones y pensamientos y lujuria. Y es justo lo que está aconteciendo en nuestro país, porque justo es el Dios que pone en nuestro país reyes, que quita reyes y que sabe de qué manera procesa nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a pensar en lo más importante, en medio de tu enojo. Ayúdanos a humillarnos profundamente y que aprendamos a soportar, como decía Jeremías cuando estaba en medio de los tiempos más difíciles. Ayúdanos a soportar, Dios, bajo tu sombra y bajo tu abrigo, el enojo y la ira que estás manifestando en la tierra en Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo para todos. Bendiciones en Cristo Jesús. Amarte más. Necesito amarte.